En este tutorial vamos a ver las reflexiones de Habermas acerca del Estado Nacional, resultado histórico de las revoluciones francesa y americana. Un Estado Nacional que se establece sobre la base del concepto de ciudadanía y que va a tener una doble codificación. Por una parte, el ciudadano nos va a aparecer como persona jurídica. Su estatus jurídico va a estar definido por el sistema de los derechos y en el contexto de un Estado de Derecho. Y ambos elementos, el sistema de los derechos y el Estado de Derecho, van a constituir los ejes de la cultura política común. Esos esos dos elementos, van a desempeñar un papel fundamental como fuente de legitimación del Estado Nacional. Pero el ciudadano también aparece como dotado de identidad. Una identidad que no es ni más ni menos que la conciencia nacional de pertenencia a un pueblo que está definido culturalmente por una historia, una lengua común, unas tradiciones, unas costumbres. Es decir, todos esos elementos constituyen una cultura unitaria, mayoritaria, homogénea. Bien, ese elemento de la conciencia nacional, va a desempeñar un papel importante como fuente de integración social. Pues bien, ese Estado Nacional, dice Habermas, se va a enfrentar a un doble reto. El primer reto que se le plantea es el del multiculturalismo, es decir, la aparición de sociedades en las cuales hay una heterogeneidad de formas de vida, de grupos étnicos, de confesiones religiosas, que lógicamente va a implicar una ruptura con la cultura mayoritaria homogénea. Habermas nos quiere hacer consciente en este momento que la relación que existe entre la cultura política común y la conciencia nacional es una vinculación histórica y contingente, es decir, que en la situación actual de multiculturalismo hay que desvincular esos dos elementos. Esa desvinculación va a implicar, por una parte, la inclusión y la coexistencia en igualdad de derechos de las diferentes formas de vida culturales, de los grupos étnicos, de las confesiones religiosas. Pero, en segundo lugar, dice, habrá que mantener esa cultura política común que ha de ser compartida por todos los ciudadanos y que, dice Habermas, va a tener que asumir dos tareas. Por una parte, la tarea que ya tenía, por así decirlo, de legitimación del Estado Nacional, pero por otra parte va a asumir la tarea de integración social. Pero el Estado Nacional, además de estar basado en ese concepto de ciudadanía, nos aparece también, punto importante, como un Estado soberano. Una soberanía que hace referencia tanto al interior, es decir, una soberanía que tiene lugar para explicar las relaciones entre el Estado y la economía, y por otra parte, una soberanía de cara al exterior acerca de cuál es el papel de cada Estado nacional en el conjunto de las naciones. Pues bien, ese Estado nacional soberano se va a enfrentar a un segundo reto, que es el que está constituido por la globalización, entendida principalmente como intensificación de las relaciones a escala planetaria. Esa globalización va a socavar la soberanía nacional. ¿Cuál es la respuesta que podemos dar o que de alguna forma hay que dar a esta situación? Habermas entiende que el Estado Nacional tendrá que integrarse en
instituciones supranacionales, en las cuales cada Estado, en las cuales esas instituciones supranacionales sean actores colectivos capaces de una acción política supranacional. Por otra parte, será necesaria una institucionalización de un orden cosmopolita. Es decir, constituir una sociedad políticamente constituida, pero sin que tenga un carácter estatal. Esos dos elementos son los necesarios para que el Estado nacional pueda dar una respuesta suficiente al segundo reto, que es la globalización. De esta manera, entiende Habermas, el Estado nacional puede dar respuesta a los dos retos, al del multiculturalismo, manteniendo una política común compartida por todos los ciudadanos y con la inclusión en igualdad de derecho de las diferentes formas de vida culturales, y en segundo lugar, como respuesta al segundo reto, al de la globalización, con la integración del Estado nacional en instituciones supranacionales, y en segundo lugar, con la institucionalización de un orden cosmopolita, es decir, una sociedad mundial políticamente constituida, pero que no tenga carácter estatal.